Gracias. Me ha gustado mucho esta canción. La letra es muy bonita y muy fuerte, muy fuerte. De verdad, la palabra es viva y mora en nuestros corazones y que se cambia todo, ¿verdad? Y se puede conocer mucho del Señor a través de la palabra y que esté escrito en nuestros corazones. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Como hemos dicho, estamos muy contentos de ver cada uno de ustedes aquí en esta tarde. Este tiempo de adorar al Señor, de conocer al Señor y leer de las Escrituras y saber lo que Él está enseñándonos en este día. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer de capítulo 6 de Daniel. Vamos a leer solamente los primeros 10 versículos. Los primeros 10 versículos de la palabra del Señor. Entonces ya estamos a conclusión, ¿no? de lo que es la vida de Daniel, no la historia. Estamos dentro todavía de la historia, estamos concluyendo con esta historia tan importante. Y si acordamos al final de capítulo 5, lo que es el reinado de Babilonia ya ha terminado, ¿no? Y ya estamos en el tiempo de lo medio y persa. Y dice en versículo 31 de capítulo 5, y Dario el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Versículo 1. Le pareció bien a Dario constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rendieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. Qué bueno que alguien está hablando de nosotros y dicen, mira, tú tienes un espíritu extraordinario porque el Señor vive dentro de tu vida, ¿verdad? Tenía un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces, estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Pausando un momento aquí, la reputación de Daniel aquí es increíble, ¿verdad? No pueden encontrar nada contra él. Entonces van a buscar dentro de lo que es la religión. Versículo 6. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey, dijeron así, rey Dario, viva para siempre. Todos los funcionarios, recuerda que solamente había 3. Daniel era uno de ellos, pero ellos dicen todos. Entonces el Dario, pensando que Daniel también había pensado así, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Dario firmó un documento. Esto es el mandato. Ahora me encanta el versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior,
tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Que el Señor bendice su palabra. Se puede sentarse. Amén. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la palabra del Señor en Daniel capítulo 6. Y en este texto, en nuestro texto de la semana pasada, vimos como vimos el fin del imperio babilónica y como Dios lo había dicho, Nabucodonosor y su reino iba a terminar. Y el siguiente iba a ser de los medos y las persas. ¿Se puede bajar un poquito mi voz? Está un poco fuerte, ¿verdad? O por lo menos oigo muy fuerte. Muy bien, bueno. Entonces vemos el reino ahora que está empezando de los medos y las persas. Y en versículo 21 de capítulo 5 vemos que Dario ya es el rey de Medo, que ha recibido el reinado, tiene 62 años, es un hombre bien conocido, han conquistado lo que es el mundo de aquellos entonces. Y vemos como Dios todavía tiene control, ¿no? Dios todavía demuestra su soberanía sobre las cosas humanas y como Él está actuando dentro de lo que es la historia, ¿verdad? No tenemos un Dios que está fuera de la historia, tenemos un Dios que está actuando dentro de lo que es la historia. Y no solamente actuando como la historia grande de los medios y las persas y de Babilonia, pero también dentro de la vida de las personas. Y yo creo que eso es importante mientras estamos empezando, de acordarnos que Dios es personal, es nuestro Dios, ¿no? Es según Gálatas, nosotros somos adoptados a la familia de Dios, somos sus hijos, somos sus hijas. Él es nuestro papá en un sentido, ¿no? Es nuestro Dios. Y podemos conocerle, podemos andar cada día con Él. Es lo que estamos viendo hoy dentro de las Escrituras. Queremos acordarnos y recordar, ¿no? Que este libro también es un libro misionero. Habla mucho de la fidelidad, habla mucho de cómo debemos vivir, pero también es un libro misionero, ¿no? También escrito durante un tiempo en que los de Israel están por muchas partes del mundo y está escrito para que la gente vean cómo el Señor está obrando dentro de las vidas de las personas. Nos habla de un hombre fiel a su Señor y la gloria, que da gloria a Dios y está proclamado entre las naciones. También Daniel es un libro de persecución. Vemos la persecución desde capítulo 1, cuando Nabucodonosor vino a Israel, ¿no? Y sin duda había matado a muchas personas, incluyendo probablemente los padres de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, y los llevaron en cautividad, ¿no? A lo que es Babilonia. Ahora el Señor va a bendecirles dentro de la Babilonia, pero no están en casa, no están en su hogar. Están fuera de su lugar y han visto cómo la gente han sufrido con la mano, ¿no? de Nabucodonosor y los que seguían a él. Entonces es un libro de persecución también. El hecho de que en Hebreos capítulo 11, si quieren ver, hay una escritura muy importante allí. Cuando habla de la persecución y el sufrimiento, y empezando con versículo 32, dice, ¿y qué más diré? Está hablando en Hebreos 11, ¿no? De los hombres y las mujeres de fe y la importancia de sus vidas. Y sigue y dice en versículo 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Está hablando ahora de Daniel, ¿no? Apagaron la violencia del fuego. Está hablando de los 3. Escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pero mira qué más dice. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección.
Otros fueron torturados, no aceptados su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Habla de la persecución, ¿verdad? Habla de que a veces cuando leemos el libro de Daniel pensamos que todo va a salir bien, ¿verdad? Que siempre vamos a salir bien, pero Hebreos nos cuenta que hay otros que no salieron bien, que murieron por su fe. Hace unos 2 semanas en el Congo había unos 70 hermanos que murieron por su fe. En Egipto, hace unos años en Libia, unos egipcios creyentes, seguidores de Jesús, fueron matados por ISIS. Y conocemos muchas personas de hoy en día que mueren por su fe, siendo fieles al Señor en todo lo que sea. Y es importante acordarnos que este libro también es un libro de persecución. Y aunque en este caso se escapa de los leones, conocemos la historia, también sufrieron por su fe y por todo lo que está pasando. Versículo 4 dice que Daniel vivió una vida irreprochable, es una palabra, ¿verdad? Irreprochable. ¿Cómo? ¿Está bien? Vivía una vida bien, ¿no? Sin falta decir que vivía una vida que no podrían encontrar nada contra él. Pero a veces cuando vivimos así por el Señor, entonces vemos que la fidelidad a Dios trae persecución, ¿no? Ese es el principio que vemos en esta historia. La fidelidad a Dios trae persecución. Mirad a Mateo capítulo 5, versículo 11. Jesús está hablándonos en Mateo 5, 11. Y nos dice dentro de este sermón del monte algo tan importante. Bienaventurados serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Jesús nos dice que la persecución llega a los fieles del Evangelio. Cuando somos perseguidos, Jesús nos dice que somos bendecidos, que es interesante, ¿verdad? Es un poco contra lo que dice la cultura, pero Jesús está diciendo que cuando nos persiguen es bendición porque estamos perseguidos por las cosas del Señor. Estamos perseguidos por ser fieles a Jesucristo, por vivir vidas que honran al Señor Jesucristo, por causa de su nombre. No buscamos, no está diciendo las escrituras que buscamos la persecución, pero las escrituras mismas dicen que la persecución va a venir dentro de nuestras vidas porque somos fieles a las cosas del Señor. Me acuerdo de un hombre que vivía en Marruecos con nosotros hace muchos años ya. Él fue un cristiano de allí y fue difícil para él. Un día le encontré en la calle y yo le pedí cómo va las cosas y él me dijo, mira, John, la verdad es que va muy mal. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y él me dijo, mira, tenemos que trabajar o tenemos que cambiar casa otra vez. Hace unas semanas o unos meses él había cambiado la casa, estaba viviendo en un apartamento, un piso allí. Y yo dije, pero ¿por qué tienes que cambiar la casa? Y él me dijo, mira, todas las veces que subimos la escalera para ir a nuestro apartamento, hay una mujer que sale con una cuchilla y dice que va a matarnos. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser? Y él dijo, bueno, es porque somos seguidores de Jesús. Y yo dije, pero tienes que ir a la policía, ¿verdad? Ir a la policía y decir, mira, es tu mujer, está amenazándonos y tienes que hacer algo para nosotros. Y él me dijo, sí, yo fui a la policía, yo fui. Y la policía me dijo, mira, cuando usted ya es musulmán otra vez, entonces vamos a hacer algo con la mujer.
Pero si sigues como un cristiano, no vamos a tocarla. Ella puede hacer lo que le da las ganas. No, es la vida de muchas personas. Y ahora tienen que cambiar casa otra vez, porque tenían estudio bíblico, tenían canciones, alabaron al Señor dentro de lo que era su piso, y ahora tenían que cambiar otra vez más, y otra vez más, y otra vez más. Porque entendemos que el mundo está en contra de lo que es de la iglesia, el mundo está en contra de lo que es del Señor, ¿verdad? Y el mundo lo vemos aquí en esta escritura, está en contra de Daniel. Ellos lo ven como uno que quieren quitar, ¿no? Porque con Daniel no pueden hacer lo que les dé las ganas. No, esas personas tenían mucho poder, ¿no? Podrían hacer lo que les daba las ganas, pero con Daniel, que vivía una vida muy estricta, no muy recta, ellos no podrían hacer lo que querían, entonces querían echarlo, ¿no? Entonces están buscando dentro de la religión cómo pueden hacerlo. Entonces la fidelidad a Dios puede traer persecución. Y debemos reconocer, ¿no? Cuando estamos viviendo como debemos vivir, hay gente que no va a gustarlo. Hay gente que va a estar contra nosotros porque estamos viviendo por el Señor. Y estamos diciendo que Él es primaria en nuestras vidas y no podemos hacer lo que los demás hagan. Entonces, la fidelidad a Dios puede traer persecución. La segunda cosa que quiero que veamos aquí es que el enemigo busca devorar como un león rugiente, ¿no? Es interesante en 1 de Pedro, si quieren mirar allí, 1 de Pedro, Pedro utiliza estas palabras y yo creo que está pensando personalmente en la vida de Daniel cuando está hablando. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense, ¿no? Hay que ser humilde. Pero mirad lo que dice en versículo 7. Él está escribiendo a un pueblo que está sufriendo bajo la persecución de aquellos entonces. Entonces dice: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias del sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. El enemigo está buscando cómo se puede comernos, ¿no? Cómo se puede destruirnos como un león rugiente. En Efesios 6 nos acuerda que nuestra batalla no está contra carne y hueso, contra los humanos, pero contra los espíritus de este mundo, contra Satanás mismo, como está diciendo Pedro en capítulo 5. Pedro está escribiéndonos de cómo debemos vivir y al principio dice: echa tus preocupaciones sobre Él, ¿no? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él nos preocupa. Mirad a Daniel. Los altos funcionarios y sátrapas tendieron una trampa al rey. Están aquí en Daniel, es interesante porque están buscando una manera, ¿no?, de atrapar al rey dentro de solo que son las leyes de los medos y persas. Entonces, hablando a él, ¿no?, diciendo: mira, todos estamos de acuerdo ahí en versículos 6 y 7. Estamos de acuerdo con esto, que todo el mundo debería solamente pedir a ti lo que se hace falta durante 30 días, ¿no? El rey está pensando, bueno, Daniel también, porque era de los más altos de los funcionarios, también está de acuerdo, y él está pensando: qué bueno, ¿no? Durante 30 días yo puedo ser lo más alto, la gente me viene a mí, un hombre de orgullo, ¿verdad? Entonces se firma dentro de la ley de los medes y los persos, y entonces está atrapado en lo que está pasando.
él pensando que es una gran idea de lo que podría ser, una forma de elevarse a sí mismo, no conoce al Dios de Daniel, aunque conoce a Daniel. Y se imagina que no causará ningún problema porque es solo 30 días. Entonces él está pensando, bueno, durante 30 días Daniel me puede pedir favor, ¿no? Pero no va a hablar con su Dios. Pero tenemos que echar nuestras ansiedades sobre el Señor. Mirad en versículo 10. Pedro dice que tenemos que sobrio y alerta. Y versículo 10, pero cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entonces él sabía, ¿no? Él sabía todo lo que va a pasar. Él sabe que por la ley de los medes y los persos, él va a estar con los leones dentro de poco. Él sabe todo, ¿no? Y sabe cuando había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Había echado toda su ansiedad sobre el Señor y como sobrio y alerta, él había entrado en su habitación para orar. Y me encanta el versículo porque demuestra intención. Él conoce, bueno, ya ha firmado, ¿qué voy a hacer? Voy a mi habitación, voy a orar como siempre oro, ¿no? Eso no va a cambiar nada dentro de mi vida. Porque yo no soy bajo su mando, yo soy bajo el mando de Dios. Una de las cosas que hemos visto, según capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y ahora capítulo 6, es que aunque fueran cautivos, siervos del rey, jamás hicieran una alianza con el rey. Siempre vivían por el Señor. ¿Me entienden, no? Jamás estaban bajo el control del rey. Shadrach, Meshach, Abednego. El rey dice, tienes que arrodillarse delante del ídolo. Ellos dicen, mira, a ti no te servimos, servimos al Señor. Si Él nos salva, pero si no nos salva, no importa porque no vamos a servirte a ti, vamos a servir a nuestro Señor. Daniel haciendo lo mismo todas las veces. No quieren en capítulo 1 comer de la mesa del rey, no quieren beber su vino, no, porque es hacer una alianza con los de Babilonia y están diciendo no. Nosotros somos del Señor, no somos del mundo terrenal. Y a veces es algo que olvidamos nosotros, ¿verdad? Olvidamos que no somos de esta tierra, no somos de este terreno, somos del Señor. Y el Señor merece toda nuestra alianza, el Señor merece nuestra obediencia. Y es lo que está haciendo Daniel, sabiendo lo que había escrito el rey, él va a su habitación, va a orar. Y entonces va a venir consecuencia, pero él no tema las consecuencias, ¿verdad? No tema a las consecuencias. Ahora quiero hacer una nota aquí mismo, al margen del sermón por un momento, ¿no? Porque vemos que Daniel está orando 3 veces al día en dirección de Jerusalén. Como ustedes saben, yo soy un profesor de religiones mundiales y es interesante dentro del Islam. Tiene que arrodillarse 5 veces al día y orar en dirección de Meca. En el principio siempre oraban en dirección de Jerusalén como los judíos. Y habían sacado esta idea de los judíos, ¿no? Porque ellos oraban 3 veces, ellos dijeron, bueno, vamos a orar 5 veces. Y vamos a orar en dirección de lo que es el Meca de hoy en día. Pero quiero que veamos la fidelidad. Esta es una demuestra de la fidelidad. También lo sabemos dentro de Hechos, hemos estado estudiando hoy en el estudio bíblico de cómo la iglesia vino fuera a la iglesia al tiempo de oración, fueron 3 veces al día a orar. Están haciendo lo que había dicho Salomón en su petición sobre el templo en Primero de Reyes capítulo 8, cuando dijo, cuando venga y ore hasta esta casa
escucha y haz lo que pide, ¿no? Fue la oración de Salomón, que cuando oramos en la dirección, ¿no? de Israel o de Jerusalén, esa fue la costumbre de los hebreos de aquellos entonces. Ahora, no es decir que nosotros necesitamos arrodillarnos 3 veces al día y orar en dirección de Israel, no sé cuál dirección sería, quizás por allá, ¿no? No sé cuál dirección sería, pero es decir que tenían hábito, ¿no? Tenían un hábito de oración y él no quería cambiar sus hábitos. Él tenía tiempo en oración y no iba a faltar su tiempo de oración. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros, ¿saben? A veces es muy fácil faltar. Es muy fácil dejar el tiempo de orar por los temas que vienen en la vida. Pero Daniel está diciendo, mira, va a matarme, va a echarme a los leones, y los leones no son muy amables, ¿verdad? Y van a echarme a los leones, pero yo voy a orar. Yo creo que es importante para nosotros. No es que tenemos que tener 3 veces fijos al día. No estoy diciendo eso. No es algo de ley como ellos quizás tenían, aunque no lo tenían como ley, porque nunca vienen las escrituras así, pero tenían por costumbre. Yo creo que para nosotros también necesitamos la costumbre de orar, de leer las escrituras, de conocer al Señor aún mejor, ¿no? No es solamente asistir a la iglesia, no es solamente asistir al grupo de comunidad, no es solamente asistir al tiempo de discipulado, que son muy importantes, debemos hacerlo siempre, ¿no? Pero es también tener nuestro tiempo con el Señor, en que estemos orando y pidiendo y conociendo y teniendo esta relación unida con nuestro Señor. Entonces lo vemos aquí dentro de la vida de Daniel y quiero que lo notemos. Tercero, quiero que veamos que el adversario merodea como un león, ¿no? Está allí, está buscándonos a comernos, a destruirnos. Dice en versículos 11 al 13 en Daniel capítulo 6 que llegaran de común acuerdo y encontraran a Daniel, versículos 11 al 13, ¿no? Entonces ellos decidieron, mira, sabemos que Daniel va a estar orando en esta hora, vamos a la casa, ¿no? En las casas de aquellos entonces había muros muy anchos, ¿no? Y por encima alto fueron las ventanas. Entonces no fue como ellos pudieran ver Daniel arrodillándose a orar, ¿no? No es que tenía una ventana grande como tenemos en nuestras casas y estaba arrodillando delante de la ventana, porque fueron hechas distintas que el nuestro, ¿no? Entonces, muros anchos, ventanas encima de todo, pero ellos sabían, en esa hora Daniel va a estar orando, ¿no? Entonces hicieron de acuerdo y se fueron a la casa a cogerle orando en este momento, ¿verdad? Entonces vemos que el adversario está buscando una manera de atraparnos, está buscando una manera de condenarnos. Y ahora en versículo 14, ellos llevan a Daniel delante del rey para condenar a Daniel. Para el rey, su orgullo y su ego iban a traer una muerte segura a un hombre que respetaba. Y se ve por la manera por lo que va a actuar el rey, que él reconoció que hay algo distinto en la vida de Daniel. Hay algo que no es de lo mismo. Versículo 14 dice, al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo, pero no podría encontrarlo. No había escape, no había una nota que dijo, mira, Daniel está bien, ¿no? Él tenía que cumplir con la palabra. Entonces va a echar Daniel con los leones. El cuarto, quiero que veamos en 1 de Pedro, dice, resistidle firmes en la fe. Nótese que Daniel, una vez más, demuestra que su lealtad no es con el rey, pero está con
Dios. Es con los poderes, no está con los poderes del mundo, pero está con el Señor mismo. Daniel demuestra a través de su vida de oración y fidelidad al Señor a quien sirve, que Dios es creador, que Dios es soberano, que Él va a seguir con el Señor. Versículos 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran al Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel. Es interesante, dentro de esta historia, Daniel no habla. ¿Se ha notado? Daniel no habla dentro de esta historia, pero el rey habla. Y mira lo que dice el rey. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Daniel no tiene que decir nada. Ya su vida demuestra todo. El rey está reconociendo que el Dios de Daniel es algo especial, es algo único. Y está reconociendo quién es este Dios. Entonces el versículo 17 dice: trajeron una piedra y pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Versículo 17 es un poco interesante también, porque sabemos que cuando Jesús murió, se lo pusieron, ¿no?, sepulcrado dentro de la tumba, y también pusieron una roca por encima, lo habían sellado, porque no querían que escapara, ¿no? Porque Dios va a mostrar quién es, ¿no? En la vida de Jesús, levantándose de entre los muertos, ¿no? Y nosotros podemos saber con seguridad que Jesús se ha resucitado, porque de los mismos romanos, ¿no?, había puesto la roca que no podría mover. En el mismo sentido de Daniel, el rey había puesto una roca para que Daniel no pudiera salir, para mostrar la grandeza de nuestro Dios. Versículo 18 dice: después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Vemos que Daniel es arrojado a la guardia, está echado. Pero vemos que Daniel parece que no estuviera molesto. No fue infiel, ni temeroso. No, es interesante cómo está escrito las escrituras aquí. No, recuerda, con Shadrach, Meshach y Abednego están hablando con el rey, pero aquí es el rey que está hablando con Daniel. El rey reconociendo la grandeza de Dios y que el Señor mismo puede ayudar a Daniel y puede librar a Daniel. Daniel está contento. Mira, muero, no pasa nada, porque yo estaré con el Señor. Y es algo tan importante en nuestras vidas, de reconocer, saber y acordarnos que después de esta vida hay una vida mejor. Después de esta vida yo voy a estar con el Señor. Sí, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo vive y mora dentro de mi vida, pero un día yo voy a estar librado de este cuerpo, ¿no? Este cuerpo va a deshacerse y yo voy a estar con el Señor. Y yo voy a conocerle cara a cara, si quieres, ¿no? Yo voy a conocerle y estar con Él. Va a ser mi Padre, va a ser mi Dios, va a ser mi librador, es mi Salvador. Y no tengo que tener temor de la muerte, porque es mi Señor, es mi Dios, y yo tengo una relación con Él. Es como Daniel está actuando aquí en esta historia. Él no está preocupado. Échame a los leones, a mí me da igual. Si me matan, yo estoy con el Señor. Si no me matan, estoy aquí. Es como Pablo, ¿no?, en Filipenses. Si muero, estaré con el Señor. Si no muero, es mejor, porque estaré con ustedes, ¿no?, para ayudarles y enseñarles. Y es como debemos ver la vida, ¿no?, que el Señor es el nuestro y no tenemos que tener temor de la muerte. Amén. El rey tiene temor. Versículo 18, pasando la noche en ayuno, sin dormir. Versículo 19, entonces
El rey, opuesto al Daniel, está preocupado. Versículo 18. Después el rey, cuando se puso el sol, después el rey se fue al palacio. Perdón, hemos leído versículo 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba. Yo creo que está escrito así para decirnos no solamente al amanecer, pero en el momento que él podría ver un poco del sol, salió corriendo, ¿no? A ver lo que había pasado. Y fue a toda prisa el foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar de los leones. Mirad lo que está diciendo. Él está reconociendo el Dios grande de Israel, está reconociendo el Dios grande de Daniel. Sin duda había leído las historias de Nabucodonosor, había leído las historias de Daniel, había conocido a este hombre Daniel y su fe y su vida, y ahora está reconociendo el Dios de Daniel. Y Daniel entonces responde el rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fue hallado inocente ante él, Dios. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Dios, en su misericordia, para ser reconocido al mundo, ha salvado a Daniel. Ha salvado a Daniel de una manera increíble. Ha salvado a Daniel y cerrando las bocas de los leones que estaban allí. Versículo 23, el rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel al foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos y sus hijos y sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Es decir, que ellos recibieran, ¿no?, el castigo por haber mentido. Había atrapado el rey de la manera por lo que hubieran hecho, ¿no? Poniéndonos en contra de las cosas del Señor siempre es peligroso. Yo jamás quiero ponerme en contra de las cosas del Señor. Siempre quiero estar al lado del Señor. Yo quiero ser suyo. No quiero ser en contra de las cosas de nuestro Señor. Y mira, se emite el edicto. Entonces, mirad versículo 25. De lo mismo de Nabucodonosor, mira cómo está escrito. Entonces, el rey Darío escribió: ¿a quién? A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Acuerdan que también su reino es sobre toda la tierra. Entonces está escribiendo un escrito a todo el mundo, diciendo que abunde su paz de parte mía, y proclama, versículo 26, un decreto, es fuerte, de que en todo el dominio de mi reino todos teman, y también delante del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. Me encanta este versículo porque está diciendo a todo el mundo: mirad,
Tienen que adorar al Señor, el Rey de Reyes, el Dios de dioses. Olvidan a lo demás porque este Rey de Daniel, este Dios de Daniel es el Dios de los dioses. Y hay que conocerle, hay que adorarle. Está diciéndolo a todo el mundo. Qué maravilla esta escritura, ¿no? Lo mismo que había hecho Nabucodonosor, ahora está haciendo Darío y está diciendo a todo el mundo, Él es Rey de Reyes, Dios de los dioses. Y están mandándolo por todo el mundo. A través de la persecución, muchas veces vemos al Señor mostrándose a todo el mundo. Hebreos nos dice que a veces escapamos, ¿no? Como Daniel había escapado de los leones. A veces la gente muere por su fe. He conocido gente que ha muerto por su fe. Pero su testimonio, su vida, a veces su sangre, como dice Tertullian, es la semilla de la iglesia. La gente reconoce, la gente alaban el Dios de los dioses, que puede estar con unos que están sufriendo por su fe, y vemos como Dios demuestra su poder. El edicto se envía a todos los pueblos, naciones y lenguas en la tierra. Decimos las misiones existen porque la adoración no existe. Y Dios hará que su nombre se haga grande entre las naciones, en cualquier manera que Él elija. En este caso se ha salvado Daniel. En el caso de los de Congo, murieron por su fe. Pero todavía estamos hablando de su fe. Todavía estamos hablando de la grandeza del Señor a través de sus vidas. Bueno, al final de ver esta escritura, la pregunta es: ¿qué tenemos por delante? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Daniel fue un hombre y su fe, su lealtad al Señor estaba siempre con Dios, el creador del universo. Su lealtad no estaba con Israel, ni Babilonia, ni de los medos y persas. Una y otra vez en estos 6 capítulos vemos la fidelidad al Señor. La pregunta que tenemos de hoy en día es: ¿a quién servimos nosotros? ¿Vamos a servir al Señor o vamos a servir al mundo que está alrededor de nosotros? ¿A qué lado vamos a ponernos? ¿De dónde venía la fe de Daniel? Osvaldo la semana pasada estaba hablando sobre cómo los padres y abuelos de estos 4 que habían venido de Israel habían estado bajo el reinado de Josías, cuando él encontró la palabra del Señor en el templo, ¿no? Y si recuerdan bien, en 2 de Crónicas, ellos habían adorado al Señor y conocido al Señor. Los nombres de estos 4 cuando vinieron a Babilonia fueron nombres de Dios, no fueron nombres que reconocieran el Dios de los dioses. Reflejaban la fidelidad a Dios, a Israel. Su fe estaba puesto desde el pequeño, ¿no? En las cosas de nuestro Señor. Es tan importante que nosotros nos sometemos a la palabra del Señor como padres. Hoy tenemos nuestros hijos que están aquí en el culto con nosotros. Y tenemos que reconocer la importancia del papel de los padres en conocer al Señor, reconocer al Señor, someterse al Señor, para que los hijos vean quiénes somos y qué está haciendo el Señor en nuestras vidas. Es tan importante como padre, pero también como jóvenes, de reconocer la llamada del Señor en nuestras vidas y someternos a las cosas del Señor. Yo me acuerdo cuando era un niño, un joven, que el Señor estaba obrando dentro de mi vida con 13, 14, 15, 16 años. Y reconociendo que el Señor quería algo de mí, Él quería que yo fuera de suyo, no del mundo. Y yo tenía que someterme
a Él. Yo me sometí a Él y dije, mira, Señor, yo quiero que seas Señor de mi vida. Yo quiero que demuestre en mi vida, en el instituto, en los deportes y todas las cosas que hiciera. Entonces, como jóvenes tenemos que someternos al Señor. Como adultos someternos al Señor, como Daniel se lo había sometido. Así, la pregunta que tenemos ante nosotros esta mañana es, ¿vale Dios la vida de ustedes? ¿Vale Dios la vida de ustedes? Mi amigo allí en norte de África, él me dijo, mira, yo solamente tengo que dejar al Señor y ser musulmán otra vez. Y todo estará bien. Y yo dije, bueno, sería muy fácil hacerlo, ¿no? Yo le dije, ¿por qué no lo hagas? ¿Por qué no lo dejas al Señor? Porque estás sufriendo. Estás maltratado. La gente te amanecen. Y él me dijo lo que yo quería oír. Él me dijo, pero John, ¿cómo puedo? Él me ha salvado. Él me ha cambiado la vida. Él me ha perdonado mis pecados. Y ahora yo soy hijo suyo. ¿Cómo puedo estar del mundo cuando yo soy del Señor? Y pase lo que pase en mi vida, yo no puedo cambiar porque Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Padre. Hermanos, hermanas, nosotros no sufrimos así. La verdad, vivimos en un país de mucha libertad, mucha abundancia, mucha oportunidad. Pero todavía el Señor está llamándonos. Todavía el Señor está diciendo, ¿a quién es? ¿Eres el mío o eres del mundo? Y nosotros decimos, somos tuyos, Señor. Amén. Somos tuyos. Vamos a orar. Señor, en estos momentos queremos acordarnos que somos tuyos, que tú nos has salvado. Señor, tú has cambiado nuestras vidas y ahora somos hijos tuyos. Jamás queremos olvidarlo, Señor. Y queremos vivir vidas como la vida de Daniel, que es fiel, honesto, seguidor tuyo. Señor, bendícenos, guíanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.